Comunidad, gracias por escucharnos una vez más con un nuevo relato en su canal favorito. Esperamos que sigan disfrutando este mes de octubre. Nosotros, por nuestra parte, haremos lo posible por llevarles al menos un momento aterrador. Y si nos estás escuchando para escapar de un mal día, de una mala semana o de una situación que sientas que no puede mejorar, este video está especialmente dedicado para ti. Todo va a estar mejor. Fuerza a todos los que la necesiten. Estás escuchando Relatos de la Noche. Esta situación, lo que ocurrió en esta misma casa desde la cual les escribo, estuvo sucediendo entre el 2013 y el 2016, en ese periodo en el que mi hijo tuvo entre 3 y 6 años, en el que tuvo a su amigo imaginario. No podría explicarlo de bien a bien, pero sí puedo decirles que en esos años las actividades paranormales se volvieron cosa de todos los días aquí en la casa. No recuerdo cómo empezó, cómo de repente el niño empezó a hablar de su amigo imaginario, porque así, de la nada, nos contaba de un amiguito que le hablaba desde debajo de la cama. Un niño que le pedía que hablara con él para no dormirse. Le daba mucho miedo hacerlo, le decía, porque si se dormía, tenía los sueños del diablo. ¿Cómo es soñar así como el diablo sueña?, nos preguntó alguna vez. Pues pregúntale a tu amiguito y ya luego nos cuentas a nosotros, le dijo su tía Erika, burlándose un poquito de él. Erika es la hermana menor de mi esposo, que vive con nosotros desde que era una niña. Mi hijo se quedó callado, como considerando su respuesta, y no nos volvió a hacer preguntas al respecto. Cuando supimos un poco más, fue cuando precisamente Erika le preguntó ese fin de semana cuando salimos a comer. ¿Y entonces? ¿Qué te dijo tu amiguito? ¿Cómo es tener los sueños del diablo? Sí, le pregunté, respondió mi hijo. Pero me dijo que si me platicaba le iba a dar mucho miedo, y me iba a dar mucho miedo a mí, y que lo dejara salirse de abajo de la cama y dormir arriba conmigo. Todos nos quedamos callados, hasta su papá, que no le había prestado mucha atención anteriormente al tema del niño que le hablaba desde debajo de la cama. ¿Y qué hiciste? Le dije que sí, y se salió. Pero luego no me pudo platicar. Dijo que no quería que yo tuviera tanto miedo. ¿Y cómo es el niño?, le preguntó Erika, que parecía hasta fascinada con el relato. No tiene piel aquí, se le ve adentro la carnita, dijo mi hijo mientras se tocaba la mejilla. Pero estaba oscuro, y me dijo que era mejor así, y luego se acostó a dormir conmigo. Ahorita que nos venimos, se quedó acostado hoy en mi cama. Es complicado explicar cómo me sentía en ese momento, pero no estaba tan asustada, preocupada sí por la imaginación del niño, por saber de dónde había sacado esa historia si jamás había visto una película de terror, por ejemplo. Sentí que por un momento ese era el sentimiento de todos. Sin embargo, cuando salíamos del restaurante de hamburguesas donde estábamos, Erika se me acercó. Me dijo algo en secreto. Te vas a burlar, tía, pero me siento muy rara. Cuando fui al cuarto del niño para decirle que ya bajara, al voltear antes de salir, creí ver que alguien estaba acostado en su cama, de espaldas a la puerta. Pero no sé, en ese momento no me sorprendí ni nada. Simplemente mi cerebro como que decidió ignorarlo, pero ahora que el niño dijo eso, me acordé. Pero olvídalo, estoy loca, perdón. Se alejó como si al momento de contármelo se hubiera dado cuenta de que estaba diciendo una tontería. Pero no lo era. Le comenzamos a tomar más atención. A pesar de que no creíamos que hubiera un fantasma visitando al niño, sí pensábamos que de alguna manera lo estábamos descuidando,
que estaba viendo cosas a escondidas de nosotros. No había pasado mucho tiempo cuando una noche, cuando le hablamos para cenar, mi hijo no bajaba hasta que su papá le gritó enojado desde el comedor. Entonces bajó, pero estaba triste, distraído. Parecía que estaba muy cansado. Mi amigo no me dejaba bajar, perdón. Por más que quería, no me soltaba, aunque le dije que me iban a regañar. Se asustó cuando mi papá gritó y se metió debajo de las cobijas de mi cama. Erika se levantó en ese momento. Yo sabía a dónde se dirigía, pero le pedí que cuidara al niño mejor. Mi esposo seguía resistiéndose a creer cualquier cosa extraña, pero yo sí tenía que ir al cuarto y de alguna forma asegurarme de que todo era la imaginación de mi niño. Pero en cuanto di unos pasos hacia allá, el sonido de alguien que corrió y luego de una puerta cerrándose, pero despacio, nos hizo saltar a todos. Hasta mi esposo se puso pálido. Solo el niño siguió comiendo como si nada. Mi esposo se puso de pie y le pidió a Erika que se quedara, que no se moviera de ahí, y subió conmigo a revisar. Era la puerta del cuarto de mi hijo la que se había cerrado. En la casa todas estaban siempre abiertas, hasta que era hora de dormir. Cuando entramos, los dos vimos el espacio descendido en la cama, como si alguien hubiera estado acostado ahí y se hubiera levantado. Pero bien pudo haber sido mi hijo el que lo dejó así, aunque había algo, una sensación, algo que no puedo explicar, que nos decía que no era así, que no había sido él. Mi esposo se acercó y tocó el espacio vacío en la cama. Nunca me dijo cómo se sentía, si estaba tibio todavía. Pero yo sé que sí. Erika convenció a mi hijo de que se durmiera con ella en su cuarto. Sería como una pijamada, le decía. Lo extraño del asunto es que todos estábamos preocupados, pero nadie se atrevía a hablar al respecto. Nadie se atrevía a mencionar siquiera lo que nos aterraba ese amigo imaginario, ese niño que solo mi hijo podía ver. Esteban, nos dijo una mañana mi hijo. Mi amigo se llama Esteban. Dice que no le tengan miedo ni tú ni Erika. El que no le cae bien es mi papá. Dice que se parece al suyo, y él era muy malo. ¿Y dónde está su papá?, le preguntó Erika. Él también se murió hace mucho, le contestó. ¿Él también?, le pregunté yo. Sí, como Esteban, se murió hace mucho. El miedo con el que estuvimos toda la tarde se nos pasó un poco cuando descubrimos que mi hijo sabía buscar en la tele más allá de la sección de niños, y que, cuando lo oímos, se fue directamente a buscar en los canales de películas. Claro, ¿no? Eso era. Había visto alguna película de terror y se le habían metido en la cabeza esas ideas de fantasmas y niños muertos que regresan a jugar con los vivos. Le pedí a Erika que no le comentara nada a su tío. Ya estaba suficientemente estresado en el trabajo como para decirle también las últimas noticias respecto a esta situación en casa. Ya lo hablaríamos poco a poco con el niño. Ya llegaríamos al origen de esas ideas. Quizás era una forma de mostrarse enojado con su papá, quien era el único que lo regañaba fuerte en casa. Todo se tenía que resolver. Nos estábamos dejando llevar por una idea, por la imaginación de un niño, que de alguna forma cada que le dábamos importancia, parecía crecer, parecía irse haciendo más fuerte. Estaba pensando en hablar con mi marido al respecto cuando llegara del trabajo, pero esa noche no podría ser. Estábamos de visita en casa de mi mamá, Erika, el niño y yo. A mi esposo le tocaría cenar solo. Y entonces recibí su llamada, exaltado. Le faltaba el aire,
Me preguntaba que dónde estábamos, mientras yo escuchaba con claridad cómo iba corriendo. ¿En casa de mi mamá? ¿Por qué? Te dije que estaríamos aquí. Escuché cómo del otro lado de la línea se abría la puerta del carro, se encendía, se abría la puerta de la cochera. ¿Estás ahí?, le pregunté. ¿Está todo bien? Voy para allá. En cuanto me dijo eso, colgó. Llegó media hora después a casa de mi madre. Nunca lo había visto así. Parecía un fantasma. Y en cuanto lo vio mi mamá, a la que ya le había comentado un poco de lo que estábamos viviendo, lo hizo pasarse a la cocina sin que lo vieran Erika o el niño. Le preparó un té. Le pidió que nos contara qué le había pasado. Mi marido nos contó que llegó a la casa. Entró como si nada, olvidando por completo que estaba sola. Se escuchaba el sonido de alguien en los cuartos de arriba, pero, de nuevo, no le sorprendió. No recordaba que estaría solo ahí. Se fue a la cocina para tomar una cerveza del refrigerador. Unos pasos, unos pasitos, se acercaron a él. Sin dejar de mirar el celular, como siempre hace, preguntó: ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Bien. Aunque sintió la voz extraña, como lejana, muy lejana, a pesar de que los pasitos llegaron hasta detrás de él, no tomó importancia, más concentrado en el celular que en la respuesta. Bajó la mano para tomar su cerveza de la mesa y en eso sintió que alguien, una manita, lo tomó del dedo. Una manita pequeña pero fría como hielo. Como con un flashazo, cayó en cuenta en ese momento de que había abierto con llave, que se había encontrado la casa cerrada, que no había nadie, que estaba solo, o peor aún, que no lo estaba. Sin voltear, se soltó de la manita de un jalón y salió corriendo. Lo primero que hizo fue marcarme. Después de eso, pudimos verlo de vez en cuando. Esteban se dejaba ver en los rincones, cuando parecíamos no prestarle atención, cuando solo lo veíamos con el rabillo del ojo, pero al voltear desaparecía. Siempre desaparecía. Empezó a movernos las cosas, a abrir las llaves del agua en la madrugada, a mover los platos de la cocina cuando no había nadie ahí, cuando todos dormíamos. Y así, una tarde, de un momento a otro, se fue. Mi hijo dejó de mencionarlo. Nosotros dejamos de escucharlo. Decía que ya no estaba, que era solo un amigo imaginario, pero que le habían dicho en la escuela que eso era cosa de niños pequeños. Así, nada más. Hace poquito incluso, nos dijo que él había inventado todo para que su papá dejara de regañarlo. Pero todos lo llegamos a ver. Erika, mi marido, yo. No tengo idea de cómo empezar siquiera a explicar lo que hemos vivido. Pero junto a mi esposo decidimos contárselos. Si alguna vez esta historia se llega a publicar en su canal, leeremos con detenimiento todos los comentarios. Quizás a alguien también le pasó. Quizás alguien nos ayude a explicarnos. Solo hay una cosa que tengo que decir, y es que hace unos días, mirando el cuaderno de apenas el año pasado de mi hijo, noté una frase que se repetía en varias hojas, entre apuntes que no tenían nada que ver con ella. No quiero soñar los sueños del diablo. No quiero soñar los sueños del diablo. Gracias por escuchar esta historia, gracias por quedarte hasta el final. Si lo hiciste y no estás suscrito, solo quiero decirte que ya eres parte de la familia RDLN. Honestamente,
y sin duda la mejor comunidad en todo YouTube. Dale pulgar arriba al video si te gustó y haz que crezca este proyecto compartiendo este video con alguien a quien crees que le gustaría, con alguien a quien quieras asustar, y recuerda usar el hashtag Octubre de Relatos. Los amamos profundamente, le enviamos un abrazo enorme a nuestros hermanos de Ecuador. Mucha fuerza. Esto fue Relatos de la Noche.